nada, quiero ofrecerles una disculpa porque a veces siempre dice que cuando más necesitas llegar temprano, déjame las cosas no pasan bien. No sé ustedes, pero hoy siento que es un día más curioso, al menos de todo este año, no hoy, es el más lo siento. Y estaba yo, también pasó por Luis, y dejo la llave. Parece que tiene más cosas, pero bueno, seguridades a Dios. Y quiero comentarles el día de hoy, el tema es Jesús, el Cordero Inmolado. Pero en la semana, pensando en el tema en realidad y por los temas en los que, por cierto, están en los 4 evangelios, es algo de hecho destacar. Estaba pensando en los fariseos. Y al parecer, para ustedes podría parecer ese día de hoy, por lo que vamos a reflexionar el día de hoy, podría parecerles que son 2 temas o 2 líneas. No quiero dejarlas las 2. Quisiera que reflexionemos las 2. Por un lado, los fariseos. ¿Y qué es lo que la actitud de los fariseos nos puede dejar o qué nos puede aplicar para no hacerlo? Y por otro lado, a Jesús. Oremos, hermanos. Padre nuestro, te doy muchas gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en tu casa de oración. Nos permites estar reunidos por el propósito de alabarte, Señor, y también de aprender de tu palabra. Te suplicamos, Señor, que seas tú, Señor, el que nos muestres, Señor, cada día tu palabra, Señor, que podamos aplicar, entenderla, ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, tú quédate con nosotros en esta tarde. Te suplicamos, su Espíritu Santo, Señor, muy bien. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, ¿sí se escucha? ¿Sí? Fuerte y claro. El tema es Jesús, Cordero elegido para la Pascua. Y vimos, les decía, que este tema se encuentra en Mateo, capítulo 26, en donde estos 5 versículos en Mateo se enfocan básicamente en los fariseos estaban planeando, haciendo un complot para prender a Jesús con más engaños y también en la fecha, que es la Pascua. Aquí en Marcos, son solamente 2 versículos, hablan acerca de que los fariseos ciertamente estaban en ese complot para prender a Jesús. Al igual Lucas, son 2 versículos, y también Juan. Bien, voy a enfocarme en Mateo 26. Dice los primeros 2 versículos. El primer versículo es: cuando hubo acabado Jesús todas sus palabras, dijo a sus discípulos. ¿Qué es lo que significa estos dos, este primer versículo? Dice que cuando acabó Jesús de decir esas palabras, es porque en el capítulo 25 vemos que Jesús estaba hablando de las señales antes del fin, estaba hablando acerca ya estaba anunciando su muerte, les había hablado a sus discípulos de que alguien de que uno de ellos iba a entregar. Él ya había estado diciendo eso. Y dice en el versículo 2: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. 2 días. Esto quiere decir que estábamos más o menos en un martes. ¿Por qué martes? Porque el jueves justamente es cuando se celebraba la Pascua. Bueno, haciendo alusión a ese contexto. Y específicamente en el día 14 del mes 10, el mes de Nisan. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 2, así que ahorita lo vamos a ver. Vamos allá. De hecho, lo leímos hace un momento.
Y estamos que en este día, martes, 2 días antes de la Pascua, donde Jesús les dice a los discípulos que iba a ser entregado y crucificado. Para ese tiempo, ya los fariseos habían hablado o habían intentado de alguna forma que Jesús cayera, a base de preguntas, a base de dudas, y dudas en base a dudas que encontraron a Jesús. Y el versículo 3 dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Caifás era el sumo sacerdote, era una persona que era del Sanedrín, era el principal. El Sanedrín se conformaba por 70 ahorita los magnitud es algo difícil de pronunciar, pero se conformaba por 70 sacerdotes. 71 con Caifás, con el sumo sacerdote. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, eran los escribas y personas que desde pequeños habían sido estudiados en las escrituras, específicamente en la Torá. Un niño, cuando crecía de 1 a 12 años, él tenía que ser instruido en los 5 primeros libros que nosotros conocemos como la Torá, pertenecen a Deuteronomio. Para los 12 años, estos niños que sabían, igual que nosotros, los 5 primeros libros de Génesis 1 a Deuteronomio, y hacían su Bnei Mitzvah, o también llamado Bar Mitzvah, que según la ley judía, o el altar, para ellos ya eran maduros, ya podían trabajar y ya eran jóvenes que podían desempeñar el trabajo que sus papás desempeñaron. Por ejemplo, Jesús. José era carpintero, y bueno, Jesús también era carpintero. Y bueno, esto ahorita difiere un poco los ritos de Bar Mitzvah entre los Askenazi y los sefarditas. Los Askenazi son los que vivían en Europa Central, en Países Bajos, Rumanía, Croacia, Sudáfrica, y principalmente Alemania, por eso se llama Askenazi, significa judío alemán. Y sefarditas son aquellos que son los que vivían en Portugal y España, y que por la persecución, pues ahora residen, por ejemplo, en México, Estados Unidos, Brasil, Argentina, donde están la mayoría de las personas. El Sanedrín, como les comentaba, era una asamblea, viene de la palabra Sanedrión, simposio, asamblea, comité, y estaba conformado por 23 jueces de diferentes partes de la ciudad judía. Sanedrín constaba de 71 en kilos. Creo que así se conoce. Si no, pues significaba los sacerdotes. Y un sumo sacerdote, que en este caso era Caifás. Versículo 4, volviendo ya a los 5 versículos de Mateo. En el versículo 4 dice que se juntan en aquel, vamos con el martes, y tuvieron el consejo para aprender con engaño a Jesús y matarlo. Y aquí quería llegar a este punto. ¿Por qué se juntan para matar a Jesús? Y viene en estas dos razones. La primera es para todos yo voy a decir para los sacerdotes, pero para todos, Jesús representaba realmente una amenaza, un peligro para su poderío, porque ellos eran
los que manejaban al pueblo de Israel, eran los que tenían el mayor poder en aquel entonces. Y eran bastantes, también porque el pueblo romano, de alguna forma, pone a diferentes sacerdotes. Si recuerdan el Antiguo Testamento, ¿cuántos sacerdotes había? Uno. El sumo sacerdote, por ejemplo, Aarón. Y va pasando el tiempo, llega el Imperio Romano y resulta que ahora hay, no uno, hay muchos sacerdotes, muchos ancianos. Y este es con un propósito cultural de poder dividir el poder. Imagínense que hubiese un rey, en el Imperio Romano, tenía el temor para ese rey se podría haber rebelado o causar una revolución. Y quizá eso también es lo que esperaba el pueblo judío. Un rey que llegara con un caballo y que fuese un guerrero y que peleara y que los liberara al Imperio Romano. Sí, me doy a entender la idea. Pero no es así. Vemos a Jesús que llega sentado y la segunda es porque les dije que la primera es para poderle matar, porque los sacerdotes tenían envidia, tenían celo, y no querían que un carpintero fuese mayor que ellos. ¿Cómo un carpintero va a ser mayor que una persona que tenía el poder, que eran los sumos sacerdotes? Todas estas personas ancianos que habían sido estudiados y conocían toda la ley, tenían cierto deseo, tenían envidia, querían matarlo. Jesús conocía todo eso, sabía el corazón de ellos y sabía que él había sido entregado. Todos esos son ejemplos de cosas que ya habían pasado, que los fariseos habían intentado hay una expresión que dice poner un cuadro. ¿Sí es común esa expresión? Tenderle una trampa. Poner una trampa. Preguntas como de quién es el Hijo de Cristo. Cuestionamientos como de ¿con qué autoridad vienes? Preguntas como acerca del divorcio, ¿sí? Lo sabían la ley. No solamente sabían la Torah, sino que si eran sacerdotes, sabían todo el resto de la Biblia. La Biblia, entonces, o sea, los profetas mayores y menores, se lo sabían todo. Porque habían sido estudiados no solamente hasta los 12 años, sino de los 12 hasta los 20. Y habían sido desescolados con una Biblia. Y dice el versículo 5, pero decía, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Esos hermanos de estos fariseos tenían temor del pueblo. Su corazón estaba no puestos en Dios, estaban puestos y estaban en el temor del pueblo, de lo que el pueblo quería hacer. Vivían para el pueblo, pero Jesús sabía lo que acontecería. Hay una palabra que viene en mente que es la cosmovisión, y es que Jesús sabía que tenía que pasar eso. Y qué curioso que fuera esa fecha de la Pascua.
para convertirse en nuestro poder. Vayamos a Éxodo capítulo 12. No sé si alguien quiere dar lectura al verso 3. Éxodo capítulo 12. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día de este mes, póngase cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por año. Dice que en el mes 10, mes de Nisan, en el 14, en el día 14. Resulta, voy a hacer breve nada más para de Éxodo 10. En la Pascua, Dios rescata con mano fuerte al pueblo de Israel, los saca de Egipto. Y en esta última, para la celebración de la Pascua, dice más adelante que tenía que matar un cordero sin mancha, para ponerlos en la puerta y en los dinteles. Y hago la expresión porque este es el dintel, las puertas. La sangre del cordero, un cordero sin mancha, para que la muerte no pasara a esa casa. Y es que eso significa la Pascua. La Pascua significa paso. También me gusta la palabra en inglés, Passover, que es pasar por alto. Y eso nos da claramente la idea de lo que estaba pasando. El espíritu de muerte pasó por alto. Gracias a un cordero, Dios puso la solución al pueblo de Israel a través del cordero sin mancha, para que no pasara la muerte en ese mensual. Y además lo que leímos fue que compartían la mesa, a pocos, y lo demás, etc. Regresando al verso de Mateo, Dios puso para nosotros también un cordero, puso la solución, la respuesta a nuestras vidas. Hace un momento estábamos platicando acerca de los fariseos y realmente era mi preocupación durante el camino: ¿por qué hablar de los fariseos? Cuando es Jesús la respuesta, cuando es Jesús la solución a nuestra vida, cuando Dios ha puesto a Jesús como cordero para que no nos tocara a nosotros muerte. Pero quise tocar el tema de los fariseos para no cometer los mismos errores. A veces en nuestra vida somos como los fariseos, cegados, no vemos. Dice Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el único consumador de nuestra salvación. No tenemos puestos los ojos en Jesús. Quizá estoy predicando para mí mismo cuando digo no sabemos la Biblia, la Torah, leemos, estudiamos, pero ¿dónde está nuestra fe ligada por estas cosas? Quizá el día de hoy voy a ser muy breve, pero de alguna forma quiero enlazar eso. Por un lado, no ver no ser como los fariseos, con un corazón envidioso, con un corazón cegado. Y por otro lado, recordarnos a nosotros que Dios ha puesto la salida. Nosotros no somos más que merecedores de muerte, dice Romanos capítulo 5, porque la paga del pecado es muerte, porque nosotros lo único que merecemos es muerte, que el espíritu de muerte y la separación, eso es lo que merecemos. Y Dios pone la salida. Pone la salida igual que en aquel momento con el pueblo de Israel con Egipto, igual para nosotros ahora, con la Pascua, que dice que es el paso de Dios para salvar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo a la libertad. Y hoy también librarnos de esa esclavitud, del pecado en el cual nos encontramos, de lo que estemos viviendo, de
esa vida cegada y tener libertad. Dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Asimismo, Jesús toma el lugar del Cordero para morir en nuestro lugar y que la muerte pase de nosotros. Dios pasó por alto nuestra deuda a través de la muerte pascual de Jesús. Con esto terminamos. Entonces, 2 puntos. Así como empecé con 2 temas, 2 puntos. Por un lado, no ser como los fariseos y recordar que Dios ha puesto en nosotros la salida, la solución a nuestras vidas. Jesús como Cordero Pastor. Dios bendiga.